Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 1 del Tour Down Under 2023. Primera carrera de la temporada, ayer fue la etapa prólogo, por eso hoy se le denomina etapa 1 y comentando brevemente lo que pasó en el día de ayer, aunque tenéis el resumen que os lo voy a dejar al final del vídeo. Vimos esa victoria, en este caso de Alberto Bettiol, debido también a que salió sin lluvia y poco después se puso a llover, así que se pudo llevar la victoria, aparte de haber hecho una gran contrarreloj. Aquí la etapa de hoy, si os fijáis, un circuito con 5 subidas, pero era una subida de porcentaje leve, solo 2 puntuables, y de los pasos por meta también 2 sprint puntuables y uno de ellos con bonificación. Se daba a la salida y ahí veíamos esas imágenes grabadas antes de la retransmisión en directo y Nance Peter, el ciclista del AG2R, arrancaba y se iba en solitario y después veíamos el sprint por los distintos puntos, se lo llevaba Matthews por delante del ciclista de Ineos. De Hayter cogía los primeros puntos de montaña, en este caso Peters, y luego pasaban Platt y también el ciclista del Soudal Quick Step, Steyler, que cogían los siguientes puntos y veíamos la siguiente vuelta, trabajaban tanto el IF por el líder Alberto Bettiol como también la selección de Australia, ya que tienen sus filas a Caleb Ewan, y lo veíamos en este segundo paso por línea de meta y veíamos también esa diferencia ahí en los marcadores arriba, que se mantenía rondando el minuto 35, minuto 40 aproximadamente. Veíamos la siguiente vuelta que no había puntos en la subida de montaña y que esa diferencia poco a poco iba bajando. También veíamos a Chris Froome haciendo ese trabajo de equipo para su equipo, el Israel Premier Tech, pero después de la bajada sí había puntos en meta en ese sprint bonificado y se producía una caída cuando se aumentaba mucho la velocidad. Era una caída en la parte trasera del pelotón. Ahí veíamos cómo era Per Steiner, uno de los que se había hecho bastante daño del Bahrein, pero podía continuar, al igual que Bax, que lo veíamos con esa parte trasera del maillot bastante destrozada. Aquí la repetición en esa parte trasera del pelotón que afectó a varios ciclistas. Cogían después de esa bajada a Peters debido al aumento de la velocidad y nos preparábamos para un nuevo sprint donde el Bike Exchange lo quería preparar para Matthews, pero rápidamente saltaba el Israel, en este caso para Strong, y era Strong el que pasaba en primer lugar, y problema para Hayter, que se frenaba en la parte final y perdía unos puntos, en este caso con Matthews. Ahí veíamos ahí también a Bettiol, que quería coger unos segundos de bonificación, pero no pudo conseguirlo, y Hayter, que no se había dado cuenta de que venía Matthews por el otro lado y perdía esa posición. Íbamos con la subida, también tensión, porque había puntos en juego, y otra vez Nance Peter, que quería coger los puntos para liderar esta clasificación, y era Leo Hayter el que saltaba a su rueda y el que cerraba este hueco. Se volvían a juntar todos, nadie conseguía abrir hueco y arrancaba Platt, que había cogido 2 puntos anteriormente, y Alessandro Covi le cogía la rueda y le superaba en el final para llevarse los 3 puntos. Platt se llevaba otros 2, así que Lucas Platt, el ciclista de Ineos, con ese maillot distintivo de campeón de Australia, iban a pasar por línea de meta y veíamos ya ese toque de campana, última vuelta. Además no había puntuación en el paso de montaña ni en ese sprint que acababan de pasar, por eso no lo disputaban, y caída que se producía bastante adelante en el pelotón. Veíamos que del AG2R había afectado a Alex Baudin y varios ciclistas del Jumbo, sobre todo sentado en el suelo a Gesing, que incluso se había quitado el casco y parecía que estaba bastante mareado en una caída que parecía haber sido bastante fuerte, y sobre todo lo veíamos en la repetición como la caída fue fuerte, y esto provocó que el propio Gesing tuviera que abandonar y retirarse de la carrera. Sus compañeros del Jumbo, como vemos, no llegaron a caer y junto con el ciclista del AG2R pudieron volver al pelotón. Las cámaras se fijaban en Alberto Bettiol, el líder de la clasificación general, con ese maillot naranja de líder, y ahí veíamos en la subida, como hemos dicho, una subida que no era del todo dura, el porcentaje medio era del 3,7% y que llegaba arriba. No había puntos en juego, así que no se disputaban estos puntos. La parte de la bajada y todos preparados para el final, que aproximadamente los últimos 10 kilómetros eran planos y bastante rápidos, todos queriendo estar bien colocados, y se mascaba la tensión y muchos toques que casi provocaban algunas caídas en esta primera carrera en línea, donde se veía que la velocidad era bastante alta. Llegábamos al último kilómetro, el Bahrein parecía que quería lanzar, y caída que se producía en el pelotón y que parecía haber afectado a varios ciclistas. Finalmente los que querían lanzar eran los Bike Exchange, que estaba Matthews controlando el momento para sprintar. También sprintaba Bauhaus del Bahrein, que se ponía en primer lugar. Matthews por el interior intentaba adelantar por el exterior Caleb Ewan, golpe de riñón, y nadie celebraba la victoria, aunque las cámaras
se fijaban sobre todo en Bauhaus. El propio Matthews felicitaba a Bauhaus, pero Iwan había hecho una gran remontada. Nos confirmaban que la victoria era para Bauhaus y llegaban tranquilamente los demás después de esta caída, que mañana pasaremos lista y comentaremos a qué ciclistas afectó sobre todo esta caída, porque no hemos tenido demasiadas repeticiones. Así que victoria para Phil Bauhaus, un gran sprint. Ahora vais a ver en la toma aérea la remontada de Caleb Ewan, que ahí veis que llegó segundo, tercero finalmente para Matthews, y ahí veis esa toma aérea primero de la caída, como hay un pequeño toque, se iban al suelo y por la velocidad muchos caían por detrás, y fijaos en Ewan por el exterior cómo iba remontando, pero se quedaba a solo unos centímetros de la victoria. Mala colocación del australiano y se lleva en este caso la primera victoria. Bauhaus, aquí el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo detenidamente. También la clasificación general que sigue para Bettiol, aunque ha habido bonificaciones, y se queda a 6 segundos Matthews y a 8 segundos sigue Sheffield. El más combativo para Peters. Vemos los puntos en este caso para Bauhaus y el de la montaña, como ya hemos comentado, para Platz, y aquí os dejo esas clasificaciones tanto de los puntos como de la montaña para que la podáis ver al detalle. Aquí veis la etapa de mañana. Nos fijamos en el final con dos subidas interesantes. La etapa número 3, que tiene un puerto de primera categoría en los últimos kilómetros y que puede ser muy interesante para la general. Otra etapa que debería ser para el sprint en la etapa número 4, pero que el final pica para arriba. Y la última etapa, la más dura, con 5 puertos y con una subida ya bastante más dura que la del día de hoy, para acabar con la etapa 5. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.